Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua. En este caso vamos a hablar de una producción española o coproducción española con mucho aire internacional. Sí. Estamos hablando de Way Down, que se ha titulado aquí en España. No, el título sigue. Way Down Way Down. sigue, ¿no? Fue en Estados Unidos donde le cambiaron el título, pero Es que ahora me acuerdo no. que me comentaste algo y Sí. ¿qué título le pusieron? Pues es que no lo recuerdo exactamente. Tampoco sería tan... Pero es que esta Tan destacable no, como para- la verdad es que no. Es otra manía que tienen los estadounidenses, que aunque sean producciones internacionales, allí a veces les cambian el título. Pero es que esta película, que ya la vamos a comentar, se estrenó hace un año en plataformas en Estados Unidos. Y ha Casi llegado más. aquí un poquito tarde, pero a cine, y bueno, está funcionando bastante bien. Hombre, nosotros cuando fuimos el otro día a verla en cine, la sesión estaba bastante completa. Mucho más de lo que yo pensaba. Sí. Es verdad que, ojo, Mediaset cuando lanza sus campañas suelen funcionar. Sí. Suelen funcionar. No, y Sony le ha dado también bastante publicidad. Eso está bien, eso está bien. Y sobre todo está bien porque tenemos detrás a uno de los mejores directores actuales que tiene el cine español, que es Jaume Balagueró, que se sale de su género habitual. Exactamente. Se sale de su género habitual. Yo creo que esta junto con Operación Triunfo ha sido las películas Que esa sigue siendo de terror también. y nos presenta un thriller, ¿vale? Un thriller, una película de atracos que ya creo que prácticamente es un género propio, Sí. con ese aroma que todos conocemos desde Ocean Eleven, con una serie de protagonistas, con muchos tópicos de este género, Sí. por decirlo de alguna manera. Pero que era una película efectista, que era una película que te tiene, yo una película que salvo algunas decisiones de guión que no me terminaron de convencer, pero bueno, ahí ya me Balagueró ni pintaba ni cortaba, así sí. que yo ahí ya me Balagueró no le digo nada. El guión sí, el guión la verdad que se podía trabajar un poquito más, pero me alegra eso, me alegra ver una producción internacional situada más en España. Y con un contexto muy interesante, porque es lo que comentas tú, más que una cinta de atraco, es de robo. Porque realmente no es un atraco, Sí. atraco es más hit, que ya sabemos, el clásico de Michael Mann. Pero esta es más de ladrones de guante blanco y... Sí, un escenario bien, lo que exactamente. comentaban. Pero lo gracioso es que está contextualizado en el Mundial que ganó España en el 2010. Iniesta de mi vida, como diría el gran Camacho. Y es interesante porque utiliza la distracción que supone el partido, los partidos de fútbol que jugaba España, para cometer los delitos y los robos que tenían preparados en el Banco de España, que ciertamente nos ha venido a la cabeza mucho La Casa de Papel. Sí, Hay efectivamente. puntos en común, evidentemente son historias completamente distintas, pero bueno, el Banco de España, un atraco muy elaborado, que no va a lo tópico en cierto sentido, y el caso es que, bueno, tiene una temática y tiene unos procedimentales que yo creo que funcionan a la hora de adscribirse al género. Es curioso porque cuando estaba viendo la película me recordó mucho no he visto la serie todavía, pero me recordó mucho en cuanto a la trama principal, bueno, como uno de los detalles de la trama, que era la obtención por parte de una empresa de un tesoro que forma parte del Reino de España, ¿no? Pero que los tiene otra empresa de fuera y luego, bueno, como hay un litigio ahí, Sí. ¿no? Y esa primera parte me recordó mucho a esta película, a esta serie, que es la de Alejandro Amenábar, La fortuna. La Fortuna, que por lo que se ve está yéndole muy bien, muy Sí, buenas sí, sí. críticas. Además, bueno, Alejandro Amenábar ya sabemos que es otro grandísimo director español. Y me recordó un poco esa temática. Digo, "Jo, qué casualidad que en tan poco tiempo se hayan presentado dos películas que luego no tienen nada que ver, porque Sí, evidentemente una se basa en hechos reales, está ahí todo el trasfondo y esta simplemente el inicio de la película que habla un poquito de eso. Es lo que hace que el personaje del protagonista actúe para recuperar. Ya han vuelto. Ha vuelto Rocío con su aviso, para que no nos alarguemos. Y ahí está el personaje protagonista que quiere recuperar ese tesoro que considera suyo. Y con los tópicos dentro de este tipo de películas, ¿no? Tenemos un grupo variopinto de personas que forman ese equipo, que hacen rescate, como dicen ellos, que en verdad no hablan de robo. Pues sí, o más bien saqueo. Exactamente. Y bueno, es interesante porque tenemos un reparto internacional, porque tenemos actores extranjeros y españoles. El protagonista es Freddie Highmore, que por cierto ejerce de productor también en la película. Un huevo sin sal. Sí, la Yo lo verdad siento que- mucho, la verdad que sí. eh. Es muy simpático en las entrevistas, habla muy bien el español, pero siempre hace el mismo papel. Y de la misma manera que en Bates Motel le queda muy bien, porque hace un Norman Bates muy interesante, aquí pues parece el típico nerd con Asperger que suele interpretar
está siempre. Es que tiene carisma cero. Ese es el problema. El problema es que yo le veo que tiene carisma cero. O sea, para este tipo de películas a lo mejor alguien con un poco más de carisma. A ver, el papel suyo está definido de manera que sea eso, que sea un muchacho tímido, que parece que se le va de las manos la situación en la que se ha metido, pero es lo cierto que ya no solo el resto del reparto se lo come. Tenemos a Liam Cunningham, tenemos a Sean Riley, tenemos un reparto internacional que está bien, pero es que la palma se la llevan los actores españoles. Sí, porque verdad. dentro de ese equipo está Luis Tosar, que a Luis Tosar yo lo llamo el seguro de vida. Si eres director y no tienes dinero, invierte todo en Luis Tosar, que aunque tu película sea una basura, él te la va a arreglar. Sí. Y luego tenemos también a José Coronado, en el Que también está muy bien, hace un papel de tío duro, encargado de la muy seguridad. esquemático, basándose en las reglas y engancha. Exactamente. Y también Emilio Gutiérrez Cava, que tiene un papel ahí con una vis más cómica, a veces un poquito forzada. Pero es lo que digo, el reparto de los españoles en esta ocasión, como en el Mundial, devoramos a los extranjeros porque la verdad es que los eclipsan. Me da la sensación a lo mejor de que en ese sentido, para el reparto internacional, que creo que casi toda la mayoría son ingleses, era más como una película más, ¿verdad? Sí. Y en cambio para la parte española, para el reparto español, era como una oportunidad de lucirse más de manera internacional. Ellos saben que estas películas al final van a llegar... Bueno, hoy día las películas en general llegan a cualquier parte, pero siempre llaman más atención unas que otras. Y están bien, o sea, están... Lo que tú dices, totalmente. Mucho mejor que los extranjeros. Ahora vámonos a lo que sería el guión. Para mí el principal fallo, es decir, porque tiene mucha casualidad, tiene mucha suerte. Es verdad que en estas películas de como tú dices, de robos o incluso las de atracos, se basa mucho en esos toques de suerte, ¿no? Que a veces tienen los protagonistas, que les salvan el culo, pero es que aquí hay mucho, ¿no? Desde el hecho en sí de que utilicen las victorias de la selección española hasta llegar al final. Que es lo bueno, lo bueno que tienes es que como te vas en 10 años atrás, pues te lo comes, porque por decirlo de alguna manera es algo que todos... segundo. Es algo que todos sabemos, pero al final es casualidad. Eso por un lado. Claro. Más otras muchas casualidades que se transcurren, que no quiero comentar un poco por no hacer mucho spoiler, porque la película todavía está en... Hay a veces que mola hacer spoilers, con esta creo que es mejor, esta casi mejor no hacerlo. Y una pena que se base tanto en la casualidad, ¿no crees tú? Sí, lo cierto es que concatenan demasiadas situaciones que son un poco... habéis forzado un poquito la máquina. Todo con la misión de que la trama sea más frenética y más acelerada, pero ciertamente, por un lado, abusan de ese recurso, pero por otro, es cierto que dentro de este subgénero se da mucho. Es decir, tenemos a los atracadores que sabemos que son unos expertos, pero siempre consiguen su misión in extremis, o el policía de turno, aquí jefe de seguridad, da la casualidad que sabe algo concreto que hace que descubra quiénes son los ladrones o que van a robar. Como digo, fuerzan un poco la máquina, pero yo creo que todo en pos de darle un ritmo más acelerado. Luego es verdad que tiene una cosa que también me llamó la atención, que al final un poco... Pues bueno, hacen un poco esa crítica al patriotismo, ¿no? Sí. También un pequeño detallillo. Está bien porque a los personajes los sacan, ¿no? De ese patriotismo tanto en inglés como en español, y eso me resultó muy, muy curioso y me gustó, de hecho me gustó. Pero es verdad que otra de las cosas que no me gustó nada, y también se ve mucho en las películas, es el romance de amor forzado. Sí. O sea, es un romance que transcurre en muy poco tiempo y es que no está trabajado para nada. Y es que nos lo encontramos en cualquier tipo de película, es decir, muy puntualmente vamos encontrando películas en las que no tenemos un romance o se plantea de manera que no esté tan forzado como tú dices, y aquí parece que en algún momento van a esquivar ciertos tópicos, pero al final pues en el clímax pues volvemos a los romances forzados, que esto es muy interesante porque cuando vemos estas películas yo siempre pienso, cuando acaba la película a las 3 semanas esa pareja no va a seguir junta, porque no hay unos cimientos sólidos. No hay unos cimientos sólidos para que esa relación salga adelante. Bueno, sí, hay cimientos sólidos, mucho dinero. Pero eso yo creo que lo mismo hace que aguante más. Que aguante más que en otras circunstancias. Pero aún así, bueno, otro de los tópicos que se añaden dentro de este tipo de películas. Y bueno, ya para terminar, hablemos un poco de la dirección de Balagueró. Es verdad que no vemos la impronta del Balagueró clásico de terror, ese manejo de la cámara, o ese ritmo, o esos movimientos que él, por ejemplo, tenía con algunas de sus películas. Creo que simplemente cumple, es decir, él hace una película de atraco, de robo,
lo hace muy bien, tiene mucho ritmo, pero me falta como ese alma que Balagueró cuando veo a lo mejor una película de terror, que se nota que está más cómodo, no sé, es la sensación que me ha dado en ese sentido con la dirección de Balagueró en la película. Ya digo, muy correcta, muy bien, de hecho más que correcta, está bien, pero no tiene esa impronta personal de él. Porque yo aquí, y luego ya es lo que comentábamos a la salida del cine, yo creo que aquí ejerce más de artesano que otra cosa. Es decir, ya Balagueró sabemos que a nivel técnico cumple sobradamente. Y también tenemos que tener en cuenta que hay una evolución en la puesta en escena de Balagueró desde Los Sin Nombre, que a mí es una de mis películas españolas favoritas. En Darkness ya se empezó a notar más en Frágiles. Le pasó como a David Fincher, es decir, tenía un estilo visual muy potente, con un montaje también con mucha fuerza, y su puesta en escena se fue haciendo cada vez más clásica. Dejaba ya reposar más los planos y demás, y aún así le seguía funcionando, porque películas como Mientras duermes es maravillosa. Pero sí se echan un poco en falta, aunque está, como dices tú, muy bien llevado, sobre todo las escenas de acción, se echa un poco el bigote de esa Rec 2 al principio, la escena de los geos, que sí, que ahí sabemos que es un found footage y es distinto. Pero esa fuerza que tiene Balagueró aquí no llega a esas cotas. Él sabe aprovechar muy bien los medios, porque es una producción bastante holgada, la de Way Down. Pero algo más de empaque le hubiera faltado un poco. Lo que pasa que nuestro amigo Balagueró ya sabemos que a nivel técnico siempre va a cumplir, y la verdad es que muy buen trabajo por su parte. Bueno, pues con esto ya terminamos este programa, esta sesión dedicada a Way Down. Ya digo, una película que merece la pena verla. Y lo decimos nosotros de verdad, no como los anuncios que salen de Mediaset, que se nota que están súper forzados. ¿Qué te ha parecido? Pues mucho más interesante de lo que quería. No, nosotros recomendamos que vayáis a verla de verdad. Muchas gracias por vernos. Recordamos, tenemos redes sociales, canal de Instagram, canal de Twitter, con mucha información diaria y mucha actualizaciones y demás. Aquí el amigo Javier que se encarga. Nuestro canal de YouTube con los programas. Gracias por vernos y hasta la próxima.